Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos el realismo mágico y el boom de los 60. Comencemos con un poco de contexto. En la década de 1960, en gran parte del llamado Tercer Mundo, hubo enormes cambios políticos, sociales y culturales. Sobrevolaba la idea de una liberación que acabaría con las obsoletas formas del pasado. Se independizaron colonias del dominio europeo en África y Asia. En los Estados Unidos avanzó la lucha por los derechos civiles. En 1959, un grupo comandado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara terminó con un gobierno manipulado por los Estados Unidos y tomó el poder en Cuba para instaurar un Estado socialista. La Revolución Cubana significó una grieta en la historia latinoamericana del siglo XX. Esta revolución planteaba la conformación de una nueva sociedad habitada por el hombre nuevo. Según el Che, alguien con total conciencia de su ser social, que permite su realización como criatura humana y se reapropia de su naturaleza por el trabajo liberado y la expresión de su propia humanidad a través de la cultura y del arte. La literatura debía acompañar ese cambio. Cortázar afirmaba: la novela revolucionaria no es solamente la que tiene un contenido revolucionario, sino la que procura revolucionar la novela misma. Las experimentaciones estéticas tuvieron, por lo tanto, su razón política. Las viejas formas ya no representaban los nuevos tiempos. A comienzos del siglo XX, la consolidación de los estados y la incorporación de grandes zonas latinoamericanas al mercado mundial, proveyendo materias primas, carne, caucho, cereales, cobre, transformaron las diferentes realidades nacionales. En este contexto, el realismo literario encontró su función como un instrumento útil para la denuncia social. El realismo se centró en gran medida en la representación de los sectores populares, como amenaza en los escritores conservadores como Eugenio Cambaceres en Argentina, o enalteciéndolos y denunciando las injusticias sufridas en los escritores comprometidos como Roberto Arlt en sus novelas o en sus aguas fuertes porteñas. Continuemos con el boom latinoamericano. En América Latina, la década del 40 se caracterizó por obras marcadas por la búsqueda experimental, técnica y temática gracias a autores como James Joyce, William Faulkner y Virginia Woolf. En los 60 se introdujeron otras características, además de la renovación formal, el papel del intelectual, la relevancia del mercado y las particularidades estéticas de la propia novela. Recibió el influjo de la lectura de escritores, renovando los modos de contar. El uso de estas técnicas significó una forma de adecuar la representación literaria a la realidad tan cambiante de la región. Esta modernización encontró un público lector ampliado por las políticas educativas de los gobiernos, exigente y receptivo de las novedades. La producción y recepción masiva de literatura latinoamericana provocó el denominado por el escritor y periodista Luis Hars boom latinoamericano, un reconocimiento de la calidad y un éxito editorial de gran magnitud. Se leían obras y las opiniones de los autores sobre la realidad. El escritor ocupaba un rol de mayor responsabilidad, se transformó en un intelectual y estaba obligado a comprometerse con la realidad de su lugar y de su tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez en Colombia, Mario Vargas Llosa en Perú, Carlos Fuentes en México y Julio Cortázar en Argentina, entre otros. ¿Qué es el realismo mágico? La narrativa mágico-realista es el resultado de una nueva sensibilidad y compromiso con la realidad continental, que adhiere a la tesis de que la historia de América, tal como lo sostuvo el cubano Alejo Carpentier, es la crónica de lo real maravilloso, componente esencial de la realidad latinoamericana. El realismo mágico cruza las barreras del realismo clásico, adentrándose en un universo complejo donde se disuelve el espacio que separa el mundo real como se cree conocerlo, con sus leyes físicas y lógicas, del sobrenatural y mágico. Por eso, al cuestionar el lenguaje seco y anquilosado de aquel, encontró uno propio más fluido para narrar las realidades americanas, renovando la literatura y haciéndola más atractiva para muchos lectores. Terminemos con las características del realismo mágico. El concepto realismo mágico es un término difícil de definir y muchas veces confundido con el fantástico. Aquí, la irrupción de lo sobrenatural produce incertidumbre. Tanto el lector como los personajes se cuestionan sobre la clase de realidad en la que viven, mientras que en el realismo mágico lo sobrenatural no irrumpe desde afuera, sino que forma parte de lo real, toma saberes, creencias y tradiciones populares para incorporarlos a los relatos.
Si el realismo clásico se sostiene por la comprobación empírica, en el realismo mágico basta con que se crea que así suceden los hechos. Por ejemplo, una persona se conecta tanto con un axolot que se transforma en él, como en Axolot de Julio Cortázar, o un hombre que está hospitalizado a punto de morir se desdobla y va a morir en un duelo a cuchillo, como en El Sur de Jorge Luis Borges. Ahora bien, ¿qué define un cuento o una novela de este género? La crítica coincide que es posible hablar de realismo mágico cuando se identifican los siguientes elementos. 1. La fusión de lo real y lo fantástico. Puede ser un contexto de fantasía con personajes reales o un contexto real con personajes fantásticos. 2. Lo onírico. Las historias utilizan los sueños como escenario atractivo. Los protagonistas de la trama suelen desenvolverse con frecuencia en el terreno de lo onírico, como por ejemplo en La noche boca arriba de Julio Cortázar. 3. Narradores en primera, segunda o tercera persona, fijos o que pueden alternarse. Se rompen las convenciones clásicas. Se suma la segunda persona como opción narrativa y el autor puede alternar las tres personas como se ve perfectamente en la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. 4. Los escenarios suelen ser americanos. Esto se debe a que los autores de realismo mágico están empapados de esa realidad, como en El eclipse de Augusto Monterroso, que ocurre en la selva guatemalteca. 5. Mitología y factor sorpresa. Los relatos hacen uso de los mitos, los cuales aportan a este género un matiz exótico. 6. Entornos de pobreza y marginación. En estos espacios se desarrollan varios relatos, así dan a conocer diferentes realidades, para algunos desconocidas desde la postura social del autor, por ejemplo, la novela La hojarasca de Gabriel García Márquez. 7. Percepción sensorial de la realidad. Los autores suelen darle mayor importancia a lo sensorial a la hora de percibir la realidad. Esto puede verse en la novela Aura de Carlos Fuentes. 8. El tiempo del relato. El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen suceder en forma lineal. Esto es quizá la característica más distintiva del realismo mágico y lo que hace al relato más atractivo para el lector. Por ejemplo, Viaja la semilla de Alejo Carpentier. Hasta aquí llegamos, esperamos haber sido claros y que les interese leer algunos relatos nombrados como ejemplos. Hasta la próxima tertulia, amigos y amigas.